Muy buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a los que están ingresando. En el marco de la novena semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, le damos una cálida bienvenida a esta sala virtual que será moderada por quien les habla, Viviana Uribe, un espacio en el que se presentarán diversas ponencias de los semilleros de investigación pertenecientes a la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. A continuación, procedemos a tomar el registro fotográfico por la que se solicita encender su cámara. Solicitamos encender la cámara, por favor, a todos los ponentes invitados. En estos momentos me permito presentar las diapositivas del protocolo. Iniciamos. La novena semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación será grabada por funcionarios de la UFPS, de acuerdo con los fines de la citación y los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de los fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y la política de tratamiento de datos personales de la UFPS, en la cual se informan los derechos que le asisten como titular y la forma de hacerlos efectivos. Estas normas las podrá consultar en el portal institucional www.ufps.edu.co/universidad/normativa/929/4606. Las reuniones tendrán el carácter de confidencialidad e institucionalidad y no podrá ser utilizada para fines diferentes a los acordados. Al ingresar a la sala de la novena semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, usted autoriza esta grabación de forma inmediata. La novena semana de Ciencia, Tecnología e Innovación será llevada a cabo de manera híbrida, contemplando escenarios presenciales en el campus y el apoyo de la plataforma de Google Meet. Verifique la hora de inicio de la reunión e ingrese con 10 minutos de anticipación, ya que se comenzará cumplidamente a la hora especificada. Al ingresar, asegúrese que tanto la cámara como el micrófono se encuentren desactivados. Espere en la sala mientras la moderadora, da inicio a la reunión. El uso del chat de la plataforma Google Meet está reservado para las preguntas, razón por la que se debe evitar comentarios, saludos o formulación de preguntas que no sean requeridas. En caso de que se presente una falla técnica, el procedimiento a seguir será el siguiente. Si la falla se relaciona con la presentación institucional o la conexión de la plataforma Google Meet, permanezca en silencio mientras la persona encargada soluciona el inconveniente. Si hay una falla en la conexión de su computador, reinicie el módem y verifique que al ingresar nuevamente su micrófono y cámara estén desactivados. Ante un corte imprevisto de energía eléctrica, se recomienda ingresar desde un PC portátil con suficiente carga de almacenamiento y tener a la mano un teléfono celular con datos suficientes para navegación. Se recomienda que el ingreso a las sesiones remotas sea a través del correo electrónico institucional. Los links de ingreso están en la programación y a través de los grupos de WhatsApp. Cada participante tendrá predeterminada una foto actualizada de su rostro en primer plano. Para una adecuada identificación, el participante escribirá en su perfil de ingreso el primer nombre junto al primer apellido. Evitar el uso de seudónimos. La presentación personal debe estar acorde con la ocasión. Adecúe su lugar de trabajo en un contexto de tranquilidad y libre de cualquier ruido que pueda interferir en las diversas presentaciones. Se recomienda el uso del carnet institucional que lo represente. El moderador cederá la palabra en los momentos que crea correspondientes para dudas, preguntas e inquietudes. Muchas gracias.
Se les recuerda a todos los participantes que el tiempo por exposición será de 15 minutos, 10 para sustentar y 5 minutos para las preguntas que puedan tener en la sala. Si cuentan con material de apoyo lo pueden proyectar y en caso de presentar dificultades podemos hacerlo por ustedes. Continuando con el cronograma y sin más preámbulos, damos paso a la primera ponencia titulada Determinación de las líneas y tendencias de investigación del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Santander de Cúcuta a cargo de Lisette Paola Ibarra Gómez bajo la línea de Ciencias de la Educación. ¿Pueden presentar las diapositivas? ¿Se encuentra presente algún participante de la primera ponencia? Sí, señora. Puedes presentar pantalla e iniciar. Tienes 10 minutos para presentar y 5 minutos para responder las preguntas de la sala. Puedes iniciar. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy voy a hacer la presentación de la investigación denominada Determinación de las líneas de investigación del programa de terapia ocupacional con base a las tendencias actuales y fundamentos teóricos de la profesión en la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. La autora Lisette Paola Ibarra Gómez, la directora científica Daisy Contreras, director metodológico Nelson Díaz. En primera instancia, para contextualizar un poco acerca de esta investigación, es importante definir que las líneas de investigación van a surgir a partir de unas temáticas de interés en los diferentes artículos de orden nacional y regional, en donde se van a identificar necesidades en cada uno de los campos de acción en donde el terapeuta ocupacional realiza sus prácticas, tales como salud, educación física, educación regular, educación inclusiva, comunidad, laboral y justicia. Esto va a surgir a partir de una actividad investigativa que van a generar proyectos alrededor de un problema. Van a estar basados en conocimientos e inquietudes prácticas y perspectivas de análisis científicos e innovadores. Seguidamente es importante mencionar que surge un problema a raíz de que esta investigación, el deber ser, va a estar basado en que se promueva esa formación de calidad y el desarrollo de capacidades de investigación en docentes y estudiantes, ya que se va a propiciar la eficacia, el impacto y la visibilidad de la Universidad de Santander según los programas académicos. Asimismo, es importante resaltar que esta producción de estudios van a estar orientados hacia el ámbito sociocomunitario, ético-político, cultural, salud pública, innovación tecnológica, neurorehabilitación, terapia ocupacional basada en la evidencia, abordaje de conceptos como ecología, ciudadanía, diversidad, justicia social y derechos humanos. Seguidamente, esta línea de investigación de funciones y disfunciones en desempeño ocupacional va a estar articulada según las líneas del grupo de entropía. Por lo tanto, surge el siguiente problema de cuáles son las líneas de investigación del programa de terapia ocupacional con base a las tendencias actuales y fundamentos teóricos de la profesión para el desarrollo y el fortalecimiento de investigaciones en la Universidad de Santander, Campus. Seguidamente, los objetivos de esta investigación es el objetivo general determinar las líneas de investigación del programa de terapia ocupacional en la Universidad de Santander con base a las tendencias actuales y fundamentos teóricos de la profesión para el desarrollo y el fortalecimiento de los procesos investigativos.
Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar temáticas a investigar en los campos de acción del terapeuta ocupacional a partir de la aplicación de encuestas semiestructuradas y análisis de las necesidades e intereses de sectores económicos e instituciones de orden local, nacional e internacional. En segunda instancia, es establecer las buenas prácticas y tendencias de la profesión relacionadas a la intervención de las temáticas de interés identificadas a través de una revisión documental y aplicación de cuestionarios semiestructurados. Y en tercera instancia, definir las líneas de investigación del programa de terapia ocupacional y sus fundamentos teóricos mediante la valoración de criterios de priorización aplicadas a las temáticas de interés, buenas prácticas y tendencias identificadas. Seguidamente, dentro del marco teórico, se evidencia que la profesión de terapia ocupacional, hay definiciones, el concepto, los fundamentos, los principios, ciencia y terapia ocupacional, el perfil del terapeuta ocupacional, los campos de acción, los objetos de estudio. La investigación de terapia ocupacional, cuáles son los objetos de estudios, qué es una línea de investigación, cómo se construyen, metodologías y métodos de la investigación, innovación, alcance de la investigación en terapia ocupacional, las buenas prácticas, cuáles son esas buenas prácticas, las tendencias del terapeuta ocupacional, los sectores económicos, en el sector productivo, la clasificación de los sectores y los tipos de empresas. Seguidamente, dentro del marco metodológico se tiene en cuenta un enfoque cuantitativo, ya que se basará en cuestionarios y encuestas a los sectores coordinadores de los sectores económicos en el primer objetivo y en el segundo objetivo los egresados del programa de terapia ocupacional. En segunda instancia, se tiene en cuenta que es un diseño no experimental, ya que se tratará de recopilar todos los datos en un solo momento y a su vez una investigación descriptiva que permite definir con fundamentación teórica cada una de las líneas de investigación en los campos de acción del terapeuta ocupacional que se van a identificar a través de esas encuestas con las respuestas que se dieron. Y las técnicas de recolección de información se van a dar a través de una revisión sistemática y documental. Asimismo, como lo mencioné, se tienen en cuenta los profesionales de terapia ocupacional de la Universidad de Santander. Se toma una muestra de profesionales que están laborando en los campos de acción, con 89 egresados del programa de terapia ocupacional, en donde se aplicó una fórmula estratificada con un nivel de confiabilidad de 44 egresados y seguidamente se tienen en cuenta los sectores económicos a nivel internacional, nacional y regional, en donde se selecciona una muestra en los sectores económicos aproximadamente de 10 escenarios de prácticas. Dentro de los resultados de avances del primer objetivo, que es identificar las temáticas a investigar en los campos de acción del terapeuta ocupacional, según esa revisión sistemática y cuantitativa de la literatura, en donde se identificó que en las bases de datos evidenciadas en el Plan de Desarrollo Nacional del 2018 al 2022, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. Asimismo, se tuvieron en cuenta políticas públicas en donde se identificaron 10, como la política pública de habitante de calle, Código de Infancia y Adolescencia, Seguridad y Salud en el Trabajo, Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la ALMATA, la política de salud mental, el Código de Infancia y Adolescencia, el Plan de Desarrollo Nacional, Regional y Municipal. Según esta revisión sistemática, se realizaron preguntas en donde se identificaron temáticas de interés específicamente hacia la prevención de riesgos psicosociales, el proceso de resocialización, acciones de prevención y suicidio, depresión, estrategias de atención hacia las sustancias psicoactivas, habitante de calle, pautas de crianza, acceso a derechos, proyectos pedagógicos para el aprendizaje y atención prioritaria en salud, siendo estas identificadas con un 100% en donde cada uno de los coordinadores evidenciaban temáticas importantes a investigar dentro de estos escenarios de práctica del terapeuta ocupacional en donde desenvuelve sus prácticas. Seguidamente, otra temática identificada en el campo de educación, se evidencia la atención integral a la primera infancia, el aprendizaje intercultural, las orientaciones de acompañamiento psicosocial y la orientación vocacional con un 100%, reconociendo estas temáticas fundamentales dentro de la intervención del terapeuta. En el área de salud se tienen en cuenta las estrategias de promoción hacia estilos saludables, desastres naturales y servicios de atención integral a la
de estas identificadas una temática investigada. Finalmente, en el área de industria se tienen temáticas identificadas en estrategias de emprendimiento, vinculación laboral, seguimiento de acciones laborales, accidentes de trabajo y capacitación laboral. En el segundo objetivo específico, el cual se basa en establecer las buenas prácticas y tendencias de la profesión que van a estar relacionadas a las temáticas identificadas en la revisión documental y aplicación de cuestionarios estructurados, se tiene en cuenta que se realizaron 40 artículos que fundamentaran esa revisión de las temáticas de mayor avance respondidas por cada uno de los coordinadores de los sectores económicos y se le dio una fundamentación teórica. Es por ende que al momento de realizar esa aplicación de cuestionarios a los egresados, se identificaron temáticas acerca de tendencias y buenas prácticas relacionadas en la intervención del terapeuta ocupacional, en orientación vocacional, en migrantes y víctimas de conflicto armado, en acciones promotoras de la salud mental, en emprendimiento social con población vulnerable y la musicoterapia. Seguidamente, en educación, se tiene en cuenta la terapia ocupacional en atención integral a la primera infancia, integración neurosensorial y orientación vocacional. A su vez, en salud se tiene en cuenta la terapia ocupacional en uso con adultos, rehabilitación post-COVID, estrategias de rehabilitación en pacientes oncológicos, rehabilitación áptica, telerehabilitación, terapia ocupacional en integración, atención primaria en salud y zona rural con población víctima de desastres naturales. En industria se tienen en cuenta la prevención de accidentes laborales, la vinculación laboral con personas con discapacidad, el bienestar psicosocial y ocupacional con trabajadores. Es por ende que en el tercer objetivo, para el momento de definir las líneas de investigación del programa de terapia ocupacional, se llevó a cabo una matriz de categorización que permitió identificar esas líneas de investigación. Entonces se tomó una línea de investigación a partir del sector psicosocial, según una categoría emergente. En el primer objetivo, en donde se evidenciaron hacia la prevención del suicidio, efectos colaterales de la salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y prevención de esas sustancias psicoactivas y procesos de resocialización. Dentro del indicador de las tendencias y buenas prácticas, encontramos el bienestar ocupacional y acciones promotoras de la salud mental, y es por ende que se plantea la pregunta de investigación: ¿cuál es el rol del terapeuta ocupacional como promotor de la salud mental? Seguidamente, en el área de educación se tiene en cuenta las categorías emergentes en primera infancia, el indicador que habla de la intervención del terapeuta ocupacional, la atención integral a la primera infancia, y se realiza la siguiente pregunta de cuál es la intervención del terapeuta ocupacional en la atención integral a la primera infancia. En el sector salud se tienen en cuenta las categorías emergentes hacia la promoción de hábitos saludables, promoción y prevención de estilos saludables, atención integral y atención a la primera infancia. Bueno, estas fueron las líneas identificadas y seguidamente pues esta investigación me permite fundamentar cada una de las líneas de investigación, logrando procesos investigativos dentro de la Universidad de Santander. A su vez, pues logrando esa fundamentación teórica en los planes de desarrollo y políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. A continuación, damos paso a los 5 minutos para las intervenciones que puedan realizar los presentes aquí en la sala. ¿Alguna persona que tenga alguna duda o alguna inquietud acerca del proceso investigativo de Lisette es su oportunidad para realizarlo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si nadie en la sala tiene alguna pregunta, podemos continuar con la siguiente ponencia titulada Escrituras, experiencias de género en un proceso de formación en escrituras experimentales, realizado por Diego Germán Romero Bonilla y Vanessa Alejandra Cano Bermúdez dentro de la temática de pedagogía. ¿Pueden presentar? Recordamos nuevamente el tiempo para las ponencias, son 10 minutos para la exposición y 5 minutos para preguntas abiertas.
Ok, buenas tardes. Bueno, empezamos. Este proyecto se titula Experiencias, escrituras de género en un proceso de formación en escrituras experimentales. Es coordinado por la profesora Alejandra Cano y yo, Diego Romero. Somos docentes de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Artes Visuales. Este proyecto de investigación es financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y fusiona la trayectoria y experticia de dos semilleros de investigación: Anamorfosis, dedicado a la escritura expandida y el género, e Incandescencias, que es el semillero de arte y memoria del programa. Y pues antes de empezar con esto, pues sí es importante resaltar el papel que en este proceso han tenido tanto la experticia de la profesora Alejandra como de nuestras monitoras y monitores de investigación, que pues aquí citamos a todas las integrantes de estos dos semilleros, pues porque han logrado producir un trabajo muy interesante desde la colectividad. Nuestra pregunta de investigación, como esto es un proyecto de formación en investigación para semilleros, se desarrolla de otras maneras y no es tanto para levantar datos científicamente, sino es desarrollar un proceso que permita situar escrituras, desarrollar un proceso que permita desarrollar experiencias de género a través de las escrituras experimentales. Y pues de ahí lo titulamos Escrituras, pues porque la profesora Alejandra y yo partimos de una intuición que empieza a pensarse la palabra experimentar, explorar, expandir, experiencia, y ahí como que llegamos a la noción de escritura, ¿no? Ya cuando fuimos desarrollando teóricamente el trabajo, encontramos que la palabra escritura se acuña en dos fuentes. Una, que es una investigación de Jorge Peñuela, un profesor de la Academia Superior de Artes de Bogotá, aquí, una ciudad, que en una investigación habla de la escritura artística como escritura, y es ese tipo de escritura que en el campo de las artes se desborda del significante y busca otros modos de enunciarse, pues también para trabajar otro tipo de situaciones experienciales, como en el caso de este libro, toda la experiencia artística de la población LGBTI en Bogotá. Y pues la escritura para Peñuela aborda pues una manera de escribir en las artes, una manera de pensarse el cuerpo y de pensarse la disidencia. Por otra parte, encontramos a Jean-Luc Nancy, quien también habla de escritura, y esto lo retoma Jorge Peñuela, pero ella es una escritura que se extrae del cuerpo, pero que vuelve al cuerpo, ¿sí? Es una cuestión mucho más fenomenológica del cuerpo, pero como la experiencia propia de mi cuerpo me permite escribir, ya no en el orden académico tradicional, sino al levantar la experiencia dicha de otra manera, como cuando la escritura se revela y se subleva ante el cuerpo y desde el cuerpo. Bajo esta intuición, nosotras empezamos a desarrollar como un montón de palabras asociadas a la escritura, que tiene que ver con la escritura expandida y con los campos de estudio de la escritura experimental, y cómo la escritura experimental también nos permite de una u otra manera hacerle como una resistencia a lo que son las actuales academias de escritura creativa, que se concentran muchos en el campo de la creación, más no en la indagación y la exploración y la real expansión. Y pensamos en la expansión a partir de una artista llamada Rosalind Krauss, que tiene un texto que se llama La escritura como campo expandido, en donde la expandir es tomar de una disciplina elementos que me sirvan para desarrollar mi propio arte. En el caso de la escritura, cómo nos podemos beber de la música, de la fotografía, de la plástica, de la antropología, de las ciencias sociales, para expandir el registro escritural y de esa manera también abordar la experiencia que tenemos como sujetos cuando escribimos. Y esto pues también es un cuestionamiento al logocentrismo, pues porque el logocentrismo como gran estructura que rige Occidente pues nos implica darle una prelación a cierto tipo de textos, a la oralidad académica, por ejemplo, o a la escritura impersonal, a la escritura en tercera persona, a la escritura formalista, y encontramos que la investigación y la investigación en artes en especial, pues de una otra manera interpela en sus modos de escribir y de plasmar el conocimiento situado y sensible desde otros registros escriturales, y esto pues también nos vincula en una apuesta feminista, pues porque también es contrariar y resistirnos al pensamiento antropocéntrico. Digamos que esto así como un gran repaso muy rápido sobre qué es escribir, y bueno, ya les doy la palabra al profesor Alejandra para hablarnos de la experiencia. Bueno, buenas tardes. Bueno, queremos
digamos, concluir este muy rápido vistazo por el proyecto, hablando de la experiencia como uno de los hallazgos de este proyecto de investigación, y pensar la experiencia, la importancia de situarla en estos procesos de investigación, creación. Que si bien, como decía Diego, el proyecto está inscrito en una modalidad que es de semilleros y propende por la formación en investigación de las y los estudiantes que hacen parte de los semilleros participantes, pues los procesos que se han dado en esta exploración de lo que sería escribir, entran en el orden de la investigación-creación. Y en esa medida, pues la experiencia ocupa un lugar primordial, pues porque los procesos creativos parten de esta base corporal, ¿no? Y pues ha sido fundamental situar esa experiencia de cada una de las personas que hacemos parte. Situar la experiencia significa reconocer las particularidades de los contextos de los que hacemos parte, ¿no? Las divergencias en nuestras historias, en nuestras trayectorias de vida. Gracias. Traer la experiencia también, la experiencia de género, particularmente a la academia, y en estos procesos formativos, pues pone de relieve la existencia y la predominancia históricamente de un punto de vista masculino del mundo, ¿no? Como una característica de la tradición de pensamiento occidental. Eso implica unas maneras de ver, de entender, de mirar, de enunciarse, que estamos empezando, digamos, a problematizar, sin caer en los esencialismos de género, ¿no? Decir que lo femenino es de una manera y lo masculino de otro, porque en esa medida estaríamos reproduciendo prejuicios sociales, ¿no? Y pues lo atamos o lo ato a lo anterior que acabo de decir de la experiencia situada. Eso nos alejaría de esos esencialismos. Por último, pues esa pregunta por la experiencia atraviesa los procesos de investigación y creación y le da un lugar a lo sensible, ¿no? De acuerdo con una de las invitadas que tuvimos a uno de nuestros eventos de socialización como parte del proyecto, la investigación-creación involucra asuntos de la experiencia, incluso de la espiritualidad, que no tienen cabida en la tradición racional, ¿no? Más bien todo eso que se intenta ocultar porque reviste de una falta de objetividad, en la investigación-creación es muy bienvenido, y coincide, digamos, con nuestras apuestas de género, porque todo lo que es borrado por la racionalidad moderna es bienvenido en la creación plástica, visual y literaria. Lo que es negado a las mujeres, como la rabia y la juntanza, también encuentra aquí una profundidad y potencia. Y finalmente, pues darle este lugar a la experiencia ha permitido la escritura y la creación colectiva, ¿no? La juntanza, también como un gesto político que empieza a confrontar, incomodar esa tradición de una visión masculina del mundo, empieza a interpelar esa idea de la escritura como una actividad solitaria del genio creador masculino, y bueno, empieza a revertir esas maneras de pensar la escritura y la creación. Eso sería de mi parte. No sé si quieres agregar algo porque nos queda un minutito. Estamos Creo que aquí logramos sintetizar las ideas básicas de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Abro la sala para quien quiera hacer alguna pregunta al respecto. ¿Tienen dudas? Tienen la oportunidad de realizarlas en estos momentos. ¿Alguien desea intervenir?
Bueno, pues muchas gracias por mostrarnos esta temática tan interesante. Y damos paso entonces al siguiente, que es el impacto de los proyectos investigativos de terapia ocupacional del 2015 al 2020, UDES Cúcuta. Será presentado por Angélica Viviana Sánchez Carrillo, Samantha Estefanía Avedaño Baos y Lady Marcela Izquierdo Manrique, bajo la línea temática Ciencias de la Educación. Buenas tardes, espero se encuentren bien. El día de hoy nosotros vamos a socializar la ponencia a través de un video para que sea de una forma mucho más dinámica y resumida la información. Angélica, ¿te escuchamos? Angélica, ¿nos escuchas? Parece que el video está teniendo problemas de sonido. Angélica, ¿nos escuchas? Sí, señora. Creo que debes abrir el micrófono para que podamos escuchar tu presentación. Vale, sí, señora. Angélica, no te escuchamos. Entonces, sugeriría que mientras se solucionan los problemas de sonido, sigamos con la ponencia siguiente y continuamos. Ya solucionamos el problema, vamos a comenzar nuevamente. Ok, perfecto. Este proyecto es el impacto de los productos investigativos de terapia ocupacional del 2015 al 2020 en Cúcuta. Se encuentra presentado por Samantha Avedaño Baos, Lady Marcela Izquierdo y quien les habla Angélica Viviana Sánchez, terapeutas ocupacionales en formación. Se cuenta con la asesora científica Alexandra Maya y el asesor metodológico Nelson Díaz. La pregunta de investigación se relaciona sobre cuál es el impacto de los productos de investigación del programa de terapia ocupacional de la UDES Cúcuta generados entre el 2015 y el 2020. A partir de ellos se establecen una serie de objetivos. El primero de ellos es
se relaciona con analizar el impacto de los productos de investigación del programa de terapia ocupacional de la UDOS Cúcuta, generados entre el 2015 y el 2020 para facilitar el fortalecimiento en materia de investigación dentro del programa. Con base a ello se establecieron 3 objetivos específicos. El primero se asocia con definir indicadores de medición de impacto de los productos de investigación del programa de terapia ocupacional en diferentes categorías mediante una revisión y un análisis del funcionamiento de la investigación. El segundo objetivo se asocia con sistematizar la información de esa producción investigativa del programa de terapia ocupacional mediante la clasificación de los productos por categorías. Y finalmente, el tercer objetivo alude a describir el impacto de esos productos de investigación del programa de terapia ocupacional mediante la aplicación de indicadores de medición. Dentro del marco metodológico, el tipo de investigación puede ser efectiva, ya que esta investigación efectiva propone definir la variable dependiente de ese objeto de estudio y ese establecimiento de las variables independientes. Como lo dice Hernán Sampier, buscar específicamente las propiedades características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea adicional. Es decir, únicamente pretende medir o recoger dicha información de manera independiente conjunta sobre las variables que se requieren. Esto es objetivo, no es como se relacionan esos. El diseño de investigación es transversal. Ese tipo de diseño de investigación que hace un estudio de reflexión donde se analizaron los datos en el periodo de cuentas positivas que corresponden al año 2017 y 2020. Dentro del marco metodológico, los materiales y métodos que se implementaron fue la revisión sistemática, que, como lo dice Lepierre Manrique, se caracteriza por tener el proceso de elaboración transparente y comprensible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y resolver toda la evidencia disponible con respecto a las actividades de investigación. Asimismo, el instrumento de medición PATI. La medición es una actividad fundamental que busca cuantificar los aspectos de interés científico. A esta caracterización se ha incorporado la importancia de dicha asignación como resulta de diferentes niveles de calidad en la representación del Bueno, de acuerdo a los resultados, se completa el primer objetivo, recordando que era definir los indicadores de medición de impacto de los productos de investigación del programa de terapia ocupacional en las diferentes categorías mediante la revisión y análisis del funcionamiento de la investigación en el país, en donde, como lo mencionaba anteriormente mi compañera, uno de los materiales y métodos fue la revisión sistemática, en donde tuvimos que hacer la revisión y análisis sistemática del funcionamiento de la investigación a través de la revisión de información y estrategias de búsqueda, como la guía de procedimientos para la gestión de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación, actualizada en el 2020 y actualizada por la Universidad de Santander en su sede principal. Asimismo, se realizó la revisión del proyecto educativo del programa, el PEP, en el cual se establece el funcionamiento de la investigación en la TUDES. Y asimismo se tuvo en cuenta el documento maestro de terapia ocupacional, especialmente en la conclusión 5 de la investigación. De esta forma pudimos considerar las categorías establecidas por conciencias, en la cual la primera se compete con la generación de nuevo conocimiento, el cual hace referencia a los artículos de investigación entera, las científicas, libros de investigación, las patentes y las obras de investigación y creación. La segunda categoría hace referencia al desarrollo tecnológico, el cual se refiere a productos tecnológicos, productos empresariales, de normas, reglamentos o legislaciones, conceptos de informes técnicos, así como acuerdos de licencia. La tercera categoría es apropiación del conocimiento, en la cual se encuentra la participación ciudadana en CETEL, estrategias pedagógicas. Y finalmente, en la formación de recursos humanos encontramos la dirección de doctorado, direcciones de maestrías, direcciones de trabajo de pregrado, proyectos de investigación y desarrollo, proyectos de investigación y creación, así como proyectos de extensión, creación de cursos y programas y asesorías de programas. De esta manera, con base a la información recolectada, observada y analizada en la Convocatoria Nacional para Reconocimiento de Investigación, Desarrollo Tecnológico de Innovación para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias en
2021 y con base también a la guía de procedimientos para la gestión de la investigación y el test de programa de terapia ocupacional, se lograron establecer de medidas de impacto con base a las categorías de investigación de conciencia mencionadas anteriormente. De esta manera se lograron establecer los antecedentes indicadores para cada uno de los productos mencionados en las categorías, en la cual se usó la regla de 3 de manera que se pudieran obtener los resultados en términos de porcentaje y de esta manera poder establecer los impactos. De esta manera podemos ver en la proyección de la pantalla y la diapositiva los diferentes indicadores creados para la medición de cada una de ellas. Acá se pueden visualizar los indicadores de las científicas, los de libros de las diferentes tipologías, se cuenta que es tipo A, tipo A y tipo B. Igualmente se encuentran los indicadores realizados para las patentes. De acuerdo a la categoría de producto de desarrollo tecnológico, también se encuentran igualmente clasificados de cada uno de los productos que se pueden crear a nivel de cada una de sus categorías. Igualmente en la categoría de manifestación de conocimiento se encuentran tanto los indicadores para todos los eventos sociales y de investigación que se puedan realizar, así como las estrategias pedagógicas que se puedan impartir desde eso. Y finalmente, programas son los que se puedan realizar. Bueno, dentro de las conclusiones, a través de dicha análisis de prevención sistemática del instrumento de la investigación, se establece de manera significativa una serie de indicadores de medición de impacto de los productos de investigación generados por los objetivos mencionados y los cuales fueron impartidos con base a las categorías establecidas de ciencias, demandando una evidente necesidad de poder crear una metodología con variedad estableciendo que permita discernir y observar sobre aquellos cambios en términos de procesos investigativos. La pregunta de investigación también ha permitido dentro de las conclusiones que resaltar la importancia que tiene el proceso de sistematización con respecto a la producción investigativa en las instituciones de educación superior, específicamente en el programa de ocupacional, creando permitiendo y posibilitando realizar un ordenamiento de la información que ya está existente en cuanto a los productos generados a partir de cada una de las categorías de investigación que fueron mencionadas previamente, por medio de un trabajo artístico, muchos procesos, entre los que se incluyen la búsqueda, la selección y la verificación de forma exhaustiva de cada uno de estos, permitiendo, posibilitando el análisis de dicha información recolectada de una manera organizada y a su vez proyectada, permitiendo la producción para futuras investigaciones por parte no solo de grupos o equipos, sino también de desinteresados para la continuidad de investigación. Bueno, esta fue nuestra sustentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Viene el momento de las preguntas. Recuerden que tenemos 5 preguntas para resolver las dudas que tengan los presentes en la sala. Si no hay preguntas, entonces continuamos con una temática de ciencias de la educación y continuamos con factores influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes de FLE nivel B1.1, un estudio transversal descriptivo, con sus ponentes Jesús David Galindo Tafur y John Edinson Pavón Ascanio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Estoy presentando. Un momento, por favor. Perfecto, muy buenas tardes a todos.
Mi nombre es Jesús David Galindo Tafur, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés de la Universidad de Pamplona. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarle un poco, ¿sí?, acerca de aspectos importantes de mi proyecto de investigación titulado Factores influyentes en el rendimiento académico de los alumnos de FLE, es decir, francés lengua extranjera, nivel B1.1, un estudio transversal descriptivo. Vale la pena mencionar que esta investigación se ha llevado a cabo con ayuda de mi tutor, John Edinson Pavón Ascanio, y pues me gustaría empezar con los contenidos que se van a mencionar, ¿sí? Durante la presentación. Primero voy a iniciar con la introducción, el objetivo general, luego la metodología, instrumentos, análisis de los datos, resultados, conclusiones y finalmente referencias. Para iniciar con la introducción, me vale la pena mencionar que existen diversos factores que influyen en el rendimiento académico, como podemos ver los hábitos de estudio de los estudiantes, los niveles de autoestima y los estados emocionales de los mismos. Pero también existen otros hábitos de estudios en donde también podríamos haber escuchado en algún momento sí, los factores económicos, sociales, entre otros. En este caso, como investigador me llamó la atención, ¿sí?, estudiar solamente acerca de estos tres hábitos de estudio, ya que pues existen diversos de estos. Para iniciar acerca de una pequeña significado de cada uno de ellos, tenemos en los hábitos de estudio que viene en 2006, afirma que es la continua repetición de un acto, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos un buen acto, un buen hábito de estudio, pues esto podríamos decir que influye positivamente, ¿sí?, en nuestros resultados, ¿sí?, ya sea en la universidad, en la escuela, ¿sí?, en los resultados de cada estudiante. Tenemos también los niveles de autoestima, que según la Real Lengua Academia Española, es la valoración que se tiene cada persona, ¿sí?, cada individuo hacia sí mismo. Y también finalmente tenemos estados emocionales que según Daniel Goldman, 1995, nos dice que son todas las emociones o los impulsos, ¿sí?, para que cada persona actúe. Entonces, si tenemos una falencia en los estados emocionales, puede que no tengamos la motivación necesaria y esto pues influye en nuestro rendimiento académico de una manera positiva. Y bueno, básicamente pues en la relación que tienen todos ellos es que son factores, ¿sí?, que influyen ya sea de una manera positiva o negativa en nuestro rendimiento académico como estudiantes. Bueno, esto va de manera muy general y pues en el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el francés, no es una excepción de que los estudiantes puedan experimentar, ¿sí?, o puedan sentir o vivir estos factores. Y pues aquí Montero, Villalobos y Valverde 2007 nos mencionan acerca de 4 categorías sí, que incluyen, en el cual tenemos las institucionales. Un ejemplo de ellas sería pues quizás la carga académica, que puede influir en el rendimiento académico. Los pedagógicos, que también se habla acerca de la pedagogía del docente, pero también tenemos psicosociales y sociodemográficos. Y bueno, voy a leer textualmente el objetivo general, que es identificar los factores influyentes en el rendimiento académico de los alumnos del tercer semestre de FLE, nivel intermedio B1.1. En la metodología se utilizó un diseño transversal descriptivo, ¿sí?, un contexto, en los estudiantes, ¿sí?, del programa de educación del programa de educación superior en Colombia, nivel profesional en la licenciatura con énfasis en lenguas extranjeras, inglés y francés. Y pues estos participantes tienen un nivel de intermedio en francés con B1.1 según el marco común europeo de lenguas. Y pues para la recolección de datos se utilizaron 5 participantes de este grupo de estudiantes que acabo de mencionar.
En los instrumentos utilizados se utilizaron 3. Todos fueron cuantitativos, y es una investigación netamente cuantitativa. Los 3 fueron cuestionarios. El primero se centró en definir cuáles son esos hábitos de estudio que tienen los estudiantes. Este fue un inventario que ya ha sido implementado en varias investigaciones que aseguran sí, básicamente definir los hábitos de estudio que presentan los estudiantes y bueno, fue implementado por Vicuña Peri en 1999. Sí, este cuestionario fue implementado para únicamente definir estos hábitos de estudio. En el segundo cuestionario tenemos los niveles de autoestima. También fue un inventario que fue creado por Cooper Smith Stanley en 1967, un poco antiguo, pero pues ya ha sido validado por autores modernos, podríamos decirlo, como Chilca 2017, que pues él propone unos porcentajes para analizar los niveles que presentan los estudiantes. Y finalmente tenemos los estados emocionales, que este fue ya creado y pues monitoreado por mi tutor y por mí. Fue creado ya, pues se tuvo en base a con investigaciones vistas. Bueno, voy a hablarles un poco acerca de cómo fue el análisis de los datos. Este es un ejemplo de la matriz que se utilizó. Podremos ver la categoría. Este fue el ejemplo de, por lo menos, cómo se organizó el primer cuestionario. Y tenemos la categoría que fue hábitos de estudio, subcategorías, en donde se encontraron 5 categorías. Aquí podemos ver los métodos de estudio, ¿sí? Subcategorías 2, en donde se analizaron los ítems, en este caso fueron 53 ítems, y pues se recogió la información recolectada, ¿sí? Y se aplicó, los cuestionarios se aplicaron por Google Forms. Vale, el orden que se llevó a cabo fue la organización de los resultados, luego se llevó a cabo la agrupación de las subcategorías idénticas para finalmente realizar la recolección de análisis de los porcentajes significativos por medio de gráficas circulares. Y pues aquí podemos ver un ejemplo, sí, de una gráfica circular que es global, ya los resultados obtenidos, para luego entrar al análisis de los resultados. En los resultados, estos son algunos resultados, ya que se recopilaron muchos resultados, porque en nuestro primer cuestionario tenía 53 ítems, entonces tuvieron que analizar cada uno de ellos, aunque se realizó la agrupación de las subcategorías idénticas. Y pues el segundo cuestionario tenía 58 ítems. Y finalmente el tercer cuestionario, que estaba centrado en conocer los estados emocionales, contaba con 9 ítems que se analizaron. Podemos encontrar entonces primeramente los resultados referentes a los hábitos de estudio. La falta de se evidenció la falta de toma de notas en un 90%, que es un aspecto sí que se considera negativo, que influye negativamente en el resultado de los estudiantes. Prueba de distracción en clase, 53%, 60% de los estudiantes se limitan al momento de estudiar, es decir, que no le dedican ese tiempo suficiente al estudio. Y pues también se encontró que hay poca memorización al momento de estudiar, que bueno, este fue ya un aspecto positivo. Pasemos ahora a los resultados de los niveles de autoestima. Para este autor que mencioné, Cooper Smith Stanley, a partir del 50%, pues se considera que, bueno, dependiendo de el ítem a lo que va dirigido, pues a partir del 50% se considera un hábito de estudio alto. Pero en este caso, un nivel
alto. Entonces, por ejemplo, en esta falta de sentirse valorado o valorada se encontró en un 60% en todos los estudiantes. Entonces, este se identifica como medio bajo, ya que en este caso, al sobrepasar el 50% y mantenerse ante el 40%, se considera un nivel de autoestima medio bajo. Y aquí podemos ver pues los otros resultados que comparto con ustedes, encontrados algunos de ellos, y finalmente pasaríamos a los estados emocionales, donde tenemos algunas veces en un 60% presenta actitudes negativas, y pues bueno, fueron, para pasar a la conclusión, pues la información más importante fueron que, bueno, fue realmente preocupante algunos hábitos de estudio que los estudiantes presentan, sí, estos estudiantes de la universidad, de este curso, con este nivel de lengua, y pues también se encontró una preocupación en los niveles emocionales de los estudiantes. Y pues ya como recomendaciones tendríamos la identificación de que es importante tener la identificación temprana de los estudiantes en riesgo. En riesgo constituye una acción de gran importancia para disminuir potenciales fracasos, implementar programas de intervención con fines preventivos. Segundo, en la actualidad, para dar respuesta a la preocupación social de bajo rendimiento académico de los estudiantes, se deben analizar distintas variables que puedan influir en dicho rendimiento. Y finalmente, que al conocer los factores que pueden ser influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes, se puede ser consciente de la existencia e implementar medidas para evitarlos. Y a continuación, pues presento algunas referencias utilizadas para este proyecto de investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por compartirnos. Y nuevamente abrimos el espacio para las dudas que puedan generarse. Invitamos a todos a la participación activa de todos estos espacios tan interesantes que constantemente pues amplían nuestro conocimiento. Cualquier duda o inquietud la pueden realizar en este momento. Si no hay preguntas al respecto, la inclusión educativa desde la perspectiva de la familia será la siguiente ponencia presentada por Angie Marcela Charrupe Rodríguez y Maritza Acuña Gil dentro de la temática de pedagogía. Hola, buenas tardes, ya compartí. Sí, pueden observar. Sí, estamos observando. Bueno, el proyecto se titula La inclusión educativa desde la perspectiva de la familia. Está guiado por el semillero de investigación en pedagogía infantil, PAIDOS. El semillero de investigación cuenta con una línea de investigación en educación, transformación social e innovación, con una sublínea en inclusión educativa, innovación pedagógica y desarrollo integral del infante, contando así con un enfoque pedagógico en la praxeología.
Este proyecto surge al ver la necesidad de reconocer la necesidad de la inclusión educativa desde la perspectiva de la familia, reconociendo el papel de la familia en el desarrollo de prácticas pedagógicas incluyentes en las familias. Es a base de una investigación cualitativa tipo aplicada, contando así con un diseño narrativo, utilizando la técnica de investigación con una entrevista semiestructurada. La población participante son 12 familias de niños con necesidades de educación especial, involucrando un análisis cualitativo en categorías abiertas, axiales y selectivas. Como resultados, tenemos que los esquemas sociales fundamentan las prácticas incluyentes, las familias constituyen un factor determinante en el desarrollo integral de los niños. La comunicación representa una categoría estructurante en el avance del proceso formativo. El ambiente pedagógico constituye un eje articulador en la inclusión educativa, donde la necesidad de profundizar y afinar el término de la educación inclusiva es bastante focalizador, tomando así conciencia respecto a la importancia de entender la diversidad. Los invito a que veamos el concepto de la educación inclusiva desde el año 2000, ya que en los años 40 y 90 esta educación no se veía tan enfocada, tan marcada, puesto que se veía como que se desvinculaba a estos niños, se les rechazaba por términos, se les ponía algún sobrenombre, como estos son problemas de aprendizaje, es un niño que retrasado, etc. En cambio, ya del 2000 para acá se empezó a inculcar más la educación inclusiva en las instituciones, empezaron a realizar más proyectos con base para que estos niños tengan una mejor calidad en la educación, teniendo así claridad en el concepto de educación inclusiva, donde docentes y familiares necesitan modificar el plan de estudio, aplicando y compartiendo prácticas que funcionan con estudiantes con necesidades especiales. La inclusión educativa como sinónimo de respeto y reconocimiento a la diversidad logra borrar los sinónimos de capacidad especial, ausencia de habilidades, donde surge al ver diferentes representaciones de exclusión como en el ámbito familiar, escolar y social. Una escuela inclusiva se caracteriza por asumir la individualidad, pluralidad y diversidad. Este proyecto está aún siendo ejecutado, no lo hemos puesto como tal en práctica, está en tránsito. Y las conclusiones que les quiero compartir: es importante reconocer que las propuestas circulares requieren vincular a la cotidianidad familiar como pretexto pedagógico y formativo, donde la práctica pedagógica desde la inclusión educativa implique la resignificación de esquemas conceptuales, relaciones entre pares con los maestros y de forma particular la familia como actor clave en el proceso formativo.
donde los escenarios familiares constituyen el escenario ideal para el reconocimiento de los estudiantes con características diversas. Se trata entonces de empoderar a los familiares desde la mirada del desarrollo educativo sensible, flexible, pertinente, donde implique el uso de lenguajes cercanos, emotivos que configuren comunidades académicas de aprendizaje. Resulta importante incluir en el proceso educativo institucionales un rol de la familia más activo, participativo, esto considerando su impacto en el avance de los procesos formativos. A continuación pueden observar algunas de las referencias en las cuales nos apoyamos para ir realizando y dándole forma a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angie. Recordamos a Jesús que podría dejar de compartir pantalla. Nuevamente se encuentra abierto el panel para las preguntas. Cualquier persona que quiera hacer alguna intervención, alguna duda, la puede realizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no es así, entonces continuamos con Angélica Lorena Moreno Pachón, Jenny Patricia Ortiz Quevedo y Paula Andrea Medina Vargas, que presentarán el bienestar mental desde la inclusión de las diversidades en el contexto universitario en el año 2022 bajo la línea de pedagogía. ¿Se encuentra en la sala alguna de las ponentes? Angélica Lorena Moreno Pachón. Continuamos con influencia de la familia en el contexto educativo. Se enmarca dentro del tema de ciencias de la educación, el cual será presentado por Juliana Franco, Miguel Alejandro Barreto Cruz y Natalia Guacaneme Duque. Damos paso a esta ponencia. Pueden empezar a presentar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Guacaneme Duque. Al igual que el profesor Miguel Alejandro Barreto, acompañamos el semillero de investigación en responsabilidad social educativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bello, Antioquia. Y en este momento, junto con la estudiante Juliana, vamos a hacer presentación de la ponencia titulada Influencia de la familia en el contexto educativo. Buenas tardes. Como lo dijo Natalia, esta ponencia emerge como parte de un proyecto que pone en cuestión la necesidad de articular la relación escuela y familia para aportar a la mejora del contexto, y en este caso en particular articula la problemática haciendo una mirada a los comportamientos de los estudiantes como reflejo de lo que vivencian en sus hogares. El proyecto es titulado Vínculo Familia Escuela
en la formación ética y los valores de los estudiantes de la institución educativa de Montecarlo de Medellín. El título de esta ponencia base al primer objetivo específico del proyecto y pues como sabemos, toda acción de educar conlleva la transmisión de valores y actitudes efectivas para permitir enfrentarse a la realidad social contemporánea. La formación en valores es un acto de corresponsabilidad en el que la familia y la escuela cumplen un papel muy fundamental como agentes socializadores y garantes de la educación de las niñas y jóvenes. Aquí parte, Natalia, ¿puedes devolver? Sí. De aquí parte esta pregunta problematizadora: ¿cuál es el papel del vínculo familia-escuela en la formación ética y los valores de los estudiantes de la institución educativa Montecarlo, donde se menciona cómo esas dinámicas familiares influyen de manera tan impactante en el contexto educativo, obteniendo resultados centrales de cómo la comunicación es ese factor central para hacer de estas dinámicas más efectivas. Desde obteniendo como objetivo general analizar el vínculo familia-escuela en la formación ética y valores de los estudiantes de la institución educativa Montecarlo y como objetivos específicos del proyecto, principalmente, que es el título de esta ponencia, como objetivo específico la influencia de las dinámicas familiares en el entorno escolar de los estudiantes de la institución educativa de Montecarlo. Como segundo objetivo específico tenemos el desarrollo, identificar en el desarrollo curricular la vinculación del texto en la formación de ética y los valores. Y por último, diseñar estrategias para el fortalecimiento de la dimensión ética y valores en las familias de la institución educativa de Montecarlo. Bueno, dentro del ejercicio pues que veníamos trabajando en este proyecto de investigación, trabajamos una metodología cualitativa con un tipo de investigación, acción educativa. El contexto es importante mencionarlo, como decía Juliana, nos estamos enfocando en esta ponencia en el primer objetivo que nos trazamos dentro de la investigación, es de aclarar también que nuestros proyectos de investigación los desarrollamos en conjunto con los estudiantes y en estos ejercicios tratamos de que los estudiantes del semillero se apropien de un objetivo y lo empiecen a desarrollar dentro de un tiempo limitado. En cuanto al contexto específico en donde desarrollamos la investigación, es importante mencionar que Medellín, al igual que sus dinámicas sociales y culturales se enmarcan muchas veces en episodios violentos, que se marcan también mucho por el narcotráfico, que no es una realidad como ajena al contexto que tenemos, y la institución educativa en la que trabajamos específicamente está en una de las comunas Manrique, Medellín, en donde se ha evidenciado este tipo de problemáticas. ¿Con quiénes trabajamos específicamente? Estamos trabajando con docentes, padres de familia y estudiantes. Los padres de familia muchas veces también llamados cuidadores, que en muchas ocasiones pues buscamos trabajar con ellos específicamente para tener la visión de las tres partes. ¿Qué técnicas estamos utilizando? ¿Qué técnicas estamos trabajando? Estamos
trabajando entrevistas, grupos de discusión y análisis de contexto. En esta medida revisamos también, hacemos una revisión bibliográfica importante como para esa apropiación teórica, en donde las estudiantes no solo hagan esa revisión o esa lectura del contexto lejana a esas apropiaciones teóricas que ya tenemos, sino mirar esa apropiación dentro de esa realidad del proyecto de investigación. Es importante que, tal como lo trabajamos y como lo ha venido mencionando Juliana, este proyecto en vínculo familia y escuela, trabajamos esa vinculación o mirar esa formación ética y valores no solo en la escuela, sino también en la familia, como esa necesidad de corresponsabilidad en los procesos de formación de los estudiantes. Es evidente dentro del ejercicio que estamos haciendo de investigación, cómo los ejercicios de comunicación y esos procesos de comunicación asertiva empiezan a tomar un papel preponderante dentro de lo que nos dicen los sujetos que participaron en la investigación y nos hablan de esas prácticas de convivencia escolar, en donde se refleja todos esos procesos formativos en ética y valores que puedan llevar como al éxito escolar, no solo hablando del éxito escolar en la medida de una nota o de un resultado académico como tal, sino en esa misma posibilidad de llevar al estudiante a poner en práctica lo aprendido dentro de las aulas de clase y poderlo llevar fuera de él. Aunque dentro de la realidad del mismo proyecto y al escuchar cada uno de los sujetos encontramos que desde la escuela se empiezan y se ve la necesidad de generar estrategias formativas en donde se dé una mayor apoyo a esos ejercicios que ya se vienen dando dentro de la familia en cuanto a la formación ética y valores, pero también se evidencia con claridad desde la voz de los docentes la ausencia de muchas de las familias en los procesos formativos de la escuela. Muchas veces encontrábamos en el discurso cómo estos ejercicios decían que las familias, los padres de familia dejan a los hijos en la escuela para ser formados 100%. Desde las familias también encontrábamos esa postura de la necesidad de ser escuchados, donde reclaman también los mismos estudiantes la necesidad de seguir un ejemplo. ¿Qué ejemplo están siguiendo en un contexto social en donde hay lucha de poderes, en donde quizás encontramos fronteras invisibles, en donde los mismos muchachos dentro de la casa y dentro de la familia, dentro de la escuela pueden ver un panorama diferente al que ven fuera de casa? En ese sentido, desde la parte de la sociedad, se escucha mucho la parte de antivalores, como esos ejercicios que se dan en calle, que se dan con los amigos, que se dan lejanos a la escuela y a la familia, se alejan tanto de esas necesidades de una formación en valores y en pensarnos en el otro, en ponernos en el lugar del otro para solucionar conflictos y para llegar a acuerdos importantes. Y lo que hace en este caso que esos contextos de la sociedad se conviertan en un desafío, no solo para la escuela, sino también para la familia. De ahí la importancia de hablar de esa corresponsabilidad, no dejar la tarea a uno solo, sino que sea un trabajo de ambas instituciones, que la escuela y la sociedad como institución social es importante en los procesos formativos. En ese ejercicio que estamos trabajando, ese trabajo conjunto, familia y escuela, debe ser suficientemente articulado, debe ser muy de parte y parte, y que la responsabilidad no sea de un lado ni del otro, sino conjunto. Lo que hace que debamos partir de unas acciones socialmente responsables, en donde logremos formar sujetos críticos y donde a partir de ese pensamiento crítico que desde
la educación buscamos formar, establezcamos las bases para una sociedad comprometida con el otro, y comprometida no solo con el otro por ser parte de un barrio, por ser parte de una comunidad, sino también ese comprometido con el otro en la medida en que nos vemos involucrados como sujetos de forma particular en las dinámicas sociales. Y acá, dentro de esos ejercicios que estamos desarrollando, dentro de esos procesos de resultados preliminares, es asumir esas posturas prácticas en cuanto a los valores y a la ética, como desde esos pensamientos críticos, desde ese pensamiento por ser responsable en la comunidad, debemos partir de esa practicidad en la puesta en práctica de los valores y de esa formación que tenemos desde la familia y desde la escuela. Para terminar la ponencia, queremos cerrar con esta frase de Jean Piaget: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Creo que es importante para nuestra presentación, en la medida en que el proyecto nos llama a actuar responsablemente, y ese actuar responsablemente es pensarnos en las necesidades que tenemos en los contextos y cómo poder generar esas soluciones desde los conocimientos académicos y desde nuestros conocimientos morales y éticos que tenemos desde la familia y desde la escuela. Dejamos nuestros contactos, nuestros datos de contacto, y quedamos inmensamente agradecidos por este espacio y por escucharnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por hacer parte de este espacio y por permitirnos conocer su proyecto de investigación. Nuevamente abrimos el portal para las preguntas. ¿Alguna duda, inquietud? Lo que quieran realizarle a las ponentes. Por acá Julier dice: súper. ¿Puedes abrir el micrófono y darnos su opinión? Dale, no te preocupes, te ayudo a leer los mensajes. Dice Julier Gamboa: súper, es buena estrategia para incentivar a los estudiantes a investigar. Muchas gracias, Julier. Ahora bien, Laura Gómez Pérez, Juan Camilo Uribe Contreras, María Fernanda Gil, Laura Páez Pulido, Gina Alejandra González Caro, Gloria Leonor Gutiérrez y Alexander Mojica Ruiz presentarán, bajo el tema de Ciencias de la Educación, la ponencia titulada Briófitos en el Sendero La Zorrera, 7 Puertas, Nuevo Colón, Boyacá, elementos para su caracterización y conocimiento. Buenas tardes, nuestro proyecto se llama Briófitos en el Sendero La Zorrera, Nuevo Colón, Boyacá, elementos para su caracterización y conocimiento. Sus autores son Laura Gómez Pérez, Juan Uribe Contreras, Laura Páez Pulido, Gina González Caro, Gloria Gutiérrez Gómez, Alexander Mojica Ruiz y quienes habla, María Fernanda Gil Cárdenas. Nuestro grupo de investigación está hecho por GECOS de la Universidad UPTC y Bachilleratos El Parche. Bueno, la principal problemática que sufren los musgos en el sendero es que, pese a que son un grupo numeroso de plantas, son muy poco estudiados, y al ser poco estudiados se desconoce su importancia. Entonces es muy común ver a turistas y habitantes de ese sector pues pisar los colchones de musgo o extraerlos, ya que piensan que no cumplen ninguna función en el ecosistema. Otro problema son los componentes orgánicos contaminantes que hay en la quebrada La Zorrera.
Dentro de las preguntas problematizadoras que se presentan en este proyecto, vamos a presentar primero que todo una que es general, de la cual se va a desglosar y se van a sacar 4 más específicas. Tenemos principalmente la general, que corresponde a qué especies de briófitos se encuentran en el sendero La Zorrera y cuál es su capacidad de retención hídrica en este mismo sendero. Principalmente dentro de las específicas vamos a encontrar qué características de los briófitos de la zona de estudio favorecen la retención hídrica, qué factores amenazan la diversidad y conservación de las especies de briófitos en la zona objeto de estudio, qué conocimientos sobre la utilidad e importancia de los briófitos tiene la comunidad educativa y de la zona, y por último presentaremos qué tipo de actividades pueden favorecer la apropiación social de conocimiento en este sendero, por parte de la comunidad tanto educativa como por parte de la comunidad en general. Dentro de los objetivos vamos a encontrar uno general que corresponde a la determinación de las especies de briófitos que se encuentran en el sendero La Zorrera y la capacidad de retención hídrica que estos tienen. Dentro de los específicos encontraremos la identificación de las especies de briófitos presentes en el sendero La Zorrera, al igual que evaluar las características de los briófitos en función de su capacidad de retención hídrica. Vamos a tener también reconocimiento en el saber que sobre los briófitos y su importancia ecológica se presenta en la zona tanto por parte de la comunidad educativa de la institución rural Llano Grande y de la comunidad en la zona. Se tiene también el diseño de una estrategia pedagógica para concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de estos individuos en el ecosistema en el cual ellos habitan, al igual que se tiene por último analizar el nivel de apropiación de conocimientos de los briófitos en la comunidad educativa tras la implementación de la estrategia didáctica, al igual que los conocimientos que fueron adquiridos por parte de la comunidad en general. ¿Tienes el micrófono apagado? Marco teórico, briófitos. Son plantas no vasculares que agrupan los musgos, hepáticas y antoceros con dominancia de gametofito en el ciclo vital. Son plantas no vasculares, lo que significa que no tienen raíces ni tejido vascular, sino que absorben agua y nutrientes del aire a través de toda su superficie. Bueno, entrando entre la importancia ecológica de estos individuos, vamos a destacar que estos forman una parte importante del ciclo del agua. Esto debido a que ellos retienen el agua en el ecosistema y la liberan de nuevo a este mismo. En la zona objeto de estudio se puede evidenciar la formación de colchones de musgo, los cuales forman suelos en estas zonas que nos ayudan a que proliferen otro tipo de plantas, como puede ser el caso de los pinos. En el caso de los pinos, se encuentra que están asociados a estos colchones le proveen tanto nutrientes como agua, ya que pues son formaciones que en realidad almacenan bastante agua y forman escurrideras en algunos sectores de este sendero de La Zorrera. También se tiene, dentro de su importancia ecológica, se tiene que muchos microorganismos, al igual que pequeños artrópodos, dependen de estos, ya que pues al igual que le proveen a las otras plantas nutrientes y aguas, también se tiene que a los artrópodos les va a proveer distintos componentes, como puede ser un hábitat idóneo para que ellos proliferen, ya que pues va a tener humedad, se van a encontrar otras especies de artrópodos que van a facilitar la presencia de otros, es decir, esos también nos ayudan a formar comunidades de insectos en la zona. Bueno, debido a su estructura morfológica, los briófitos tienen la capacidad para mantener retenida el agua y la absorben mayor en el suelo que en las rocas, que son partes donde también se encuentran. Conservación de la biodiversidad y apropiación social de conocimiento. Retienen agua y la liberan de vuelta al ecosistema. Muchos microorganismos y pequeños artrópodos dependen de ellas, contribuyen a la formación de los suelos y son parte importante del ciclo del agua. Bueno, dentro de las generalidades metodológicas que se presentan en este estudio, vamos a encontrar que nos vamos a basar en un paradigma sociocrítico, ya que pues vamos a analizar a la comunidad de una manera crítica para poder realizar o implementar la estrategia pedagógica que se tiene pensada realizar. También se encuentra que vamos a basarnos en un enfoque mixto puro, esto debido a que se van a trabajar tanto datos cualitativos como cuantitativos, que se van a derivar tanto de entrevistas como encuestas realizadas en estos sectores,
y también se van a realizar pues datos cuantitativos que provendrán de los estudios realizados hacia los brófitos en cuanto a su capacidad de retención hídrica. De esta manera se busca alcanzar un alcance descriptivo en lo que corresponde en este estudio, un alcance descriptivo de esta situación y la importancia de las estrategias pedagógicas, de tal manera que se busca desarrollar una reflexión tanto en la comunidad en la que se va a desarrollar este proyecto como en los investigadores que la realicen sobre la importancia de estos individuos en las distintas zonas en las que se ubican. Bueno, nuestro lugar de estudio fue en Nuevo Colón, que se ubica en la provincia de Márquez y está ubicada en el departamento de Boyacá. Nuestro sendero de la Zorrera 7 Puertas está ubicada en la vereda Llano Grande y de esta deriva un acueducto que suministra agua a la institución educativa. El sendero interpretativo de la Zorrera se encuentra a una altura entre los 2.520 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, según Corpochivar en 2019. Dentro de la población que se manejará vamos a encontrar que tenemos los estudiantes de la institución educativa Llano Grande, que cuenta con un total de 194 estudiantes que comprenden entre las edades de 6 a los 17 años de edad. Ellos representan una parte importante de esta población, ya que pues son quienes más interactúan o pueden potenciar esta concientización sobre la importancia ecológica de los biófitos en la zona, al igual que se tiene que la quebrada La Zorrera, que se deriva del sendero, pasa por la institución educativa y es la principal fuente de suministro de agua para estos estudiantes, es decir, a ellos también les importa o es de gran importancia la protección de estos individuos. Bueno, dentro del componente biológico, ya que pues nuestra metodología se va a basar en dos componentes, tanto el pedagógico como el biológico, vamos a encontrar en este principalmente las actividades de campo y las actividades de laboratorio. Entre las actividades de campo se va a realizar un total de 10 transectos de 10 por 2 metros en un total de 5 cuadrantes, es decir, esos 10 transectos que se piensan realizar se van a dividir en un total de 5 cuadrantes alrededor de toda la zona, con el fin de extraer las muestras de manera adecuada. En la segunda etapa se tiene la colecta manual de estos individuos para realizar un peso in situ. El peso in situ consta en extraer estos individuos desde el sustrato en el que se encuentran para poderlos pesar, obviamente pues realizando el debido procesamiento para que los datos no presenten errores. Luego de su peso in situ se presenta el embalaje en bolsas de tipo Ziploc, bolsas de sello hermético que nos van a permitir conservar adecuadamente estos individuos para poder realizar el posterior traslado al laboratorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se van a comenzar las actividades en laboratorio. Dentro de las actividades del laboratorio vamos a encontrar en la etapa 4 el retiro del material adicional que se encuentra. Esto de material adicional puede abarcarse tanto de especies de artrópodos que se pueden encontrar o habitar en estas zonas, o también se tiene pues la tierra que puede estar adherida a ellos por la extracción del sustrato. Después se realizará un secado para realizar el peso en seco. El secado se realizará por gravedad y pues dejándolos al aire libre con el fin de que ellos puedan se puedan secar y poder realizar la posterior clasificación taxonómica. Metodología. Se realizó con el propósito de generar y promover espacios para el conocimiento y conservación de los briófitos en la región. Diseñaremos la estrategia de apropiación social de conocimiento de briófitos del Sendero La Zorrera 7 Puertas, importancia ecológica y acciones para su conservación. Podemos encontrar 3 etapas, que es diagnóstico. Pues esta la realizamos para saber cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes de la comunidad educativa sobre cuál es la importancia de los briófitos. Tenemos también diseño. En esta etapa se va a hacer talleres para que los estudiantes conozcan la importancia y el sobre los briófitos. Y por último y tercero tenemos la evaluación. En esta etapa se va a evaluar qué es la importancia y qué es lo que aprendieron los estudiantes sobre el cuidado que se les debe tener a los briófitos. Como resultados tenemos el diseño de la implementación de una estrategia social de la apropiación social del conocimiento y se diseñará la elaboración de un catálogo virtual y una serie sonora para que la comunidad conozca la importancia ecológica de los briófitos.
Estas corresponden a un tipo a las referencias que se están utilizando por el momento en este estudio. Y pues agradecerles mucho por su asistencia y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo expositor por compartir sus conocimientos al respecto. Continuamos con el panel de preguntas. Las personas que están participando en la sala pueden hacer las preguntas que hayan surgido durante la exposición a los ponentes. Cindy Lorena. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cindy y yo quisiera preguntarle a los ponentes si de pronto han pensado alguna manera para que esa estrategia sonora de la que hablaron pues pueda llegar incluso a los contextos donde no contamos con una conectividad, por ejemplo, de internet, o en qué modalidad se han pensado esa estrategia sonora, porque suena bastante interesante. Gracias. Bueno, pues la estrategia sonora principalmente se encuentra pues en la emisión, pues no tendría que tenerse tanto en cuenta lo que correspondería con el internet, sino tener acceso, digamos, a plataformas o tener acceso a programas en los cuales ellos puedan ver o las personas puedan ver estos capítulos que se sacarán al aire para que se pueda exponer el tema y recalcar la importancia ecológica de estos individuos en la zona. ¿Alguna otra persona quiere realizar alguna pregunta? Si no es así, continuamos con actitudes frente al cambio en el contexto de la cuarentena a causa del COVID-19 en un grupo de estudiantes de Medellín, realizado por Valentina López, Angie Carolina, Giovanni Andrés Ramírez Zúñiga, Melissa Amado Calleja, Isabel Cristina Jaramillo Arango, Indy Dayana Parra Santillana, María Camila Navarrete, Sara Zuluaga, Carolina Suárez, Sara Paola, Ruth Daniris Murillo Mosquera, Rosa Angélica Hernández, Juan David Marín Hoyos, Silvia Inés Restrepo, Marcela María Castrillón y Dubis Marcela Rincón, en línea de la salud pública. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfecto. Perfecto. Ya mi compañero Cristian, que vamos a exponer, va a compartir la pantalla para compartirles. Mientras tanto, entonces me voy presentando. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan David Marín, y voy a estar con mi compañero Cristian Daniel Londoño. Ambos somos pertenecientes al Semillero de Salud Mental y Adicciones de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín. El semillero es un semillero que hace parte de la Facultad de Psicología y que lleva una trayectoria más o menos de 4 o 5 años, donde se apuesta pues por el trabajo a la salud mental desde un componente psicológico. Yo soy enfermero y también pues estudiante de psicología, pues ya me graduó prontamente, y mi compañero hace parte del semillero. Él ha estado trabajando en el semillero, él no estuvo en la escritura del libro, pero ha participado pues de todo el semillero y conoce muy bien todos los parámetros del artículo que se publicó. Cris, ¿puedes compartir por favor las diapositivas? Qué pena, no se ven las diapositivas.
¿Ya? Ahora sí. Entonces, agradecerle también la participación a la profesora Luis Rincón. Ella fue pues la guía en todo el proceso del desarrollo del trabajo, la coordinadora del semillero y la profesora pues encargada pues que nos está acompañando. Entonces nuestro artículo de libro que logramos publicar se llama Actitud frente al cambio en el contexto de cuarentena a causa del COVID-19 en un grupo de estudiantes de la ciudad de Medellín. Y vamos a estar, ya presenté a Cristian y mi nombre es Juan. Continúa Cristian. Entonces nuestro trabajo tiene como contexto la pandemia, que todos sabemos que la pandemia inicia más o menos pues acá en Colombia a finales del 2019. La pandemia entonces va a generar grandes cambios en nuestro contexto cultural, específicamente hablando de Medellín y de Antioquia. Las primeras medidas que toma el gobierno nacional al darse cuenta pues de que la pandemia llega a Colombia es la cuarentena y el aislamiento, ¿cierto? Entonces se genera el aislamiento, situación que va a generar pues grandes cambios en toda la estructura y en la forma del comportamiento de los seres humanos y en la forma pues de la salud, específicamente pues acá en Medellín y en Colombia en general. Continúa, pasa la diapositiva por favor, Cris. Hola. Pasa la diapositiva por favor. No me funciona el internet, qué pena. Es que está lloviendo acá en Medellín. Juan, continúa sin las diapositivas que no funcionan. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, muy bien, nuestro trabajo entonces tiene como objetivo identificar en la población, en las personas que se hizo el estudio, que mi compañero les va a hablar de eso, no les voy a dar cifras porque él les va a hablar de eso. Quería identificar las actitudes que se presentan frente al cambio, dado que esos cambios también impactaron de forma significativa la forma de relación de los seres humanos en ambientes académicos, laborales y a nivel pues, general de las relaciones interpersonales. Entonces empezamos a notar, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que la salud mental y pues, la salud física por pandemia empezó a generar impactos significativos cuanto a las pérdidas, a los cambios, a las posiciones que se tenían frente al conocimiento de lo poco que se tenía del virus. Entonces nace la idea de identificar cuáles fueron los cambios más significativos en la población académica, ¿cierto? En este contexto de nuestra universidad. Entonces lo que se pretende es evaluar cómo afrontan y qué actitudes tienen los estudiantes frente al cambio de la modalidad presencial a una virtualidad 100%, ¿cierto? Entonces lo que se hizo fue evaluar las actitudes, teniendo en cuenta que las actitudes es una valoración general que hacemos todos los seres humanos acerca de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos va pasando en nuestro diario vivir y en nuestro contexto ya pues, de la pandemia. Entonces, las actitudes son evaluaciones generales que pueden ser favorables o desfavorables y que resultan como objeto del entorno y todo el conjunto estructural que podemos dimensionar los seres humanos. Esas actitudes básicamente tienen tres componentes, ¿cierto? Un componente cognitivo, que dentro de este componente está todo lo relacionado con el pensamiento, las creencias y la información que tramitamos los seres humanos de nuestro pensamiento.
Un segundo componente es el componente afectivo, que son pues como toda la parte de las reacciones emocionales frente a las situaciones. Y el tercer componente es un componente conductual, que ya son las acciones y las respuestas de los seres humanos frente a las actitudes. Entonces se tiene en cuenta que el principal factor entonces va a ser el emocional, y se tiene en cuenta que las emociones son fenómenos de corta duración relacionadas con sentimientos, estimulación, intención y expresiones que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante sucesos significativos, ¿cierto? En este caso, los cambios, las pérdidas y las diferentes situaciones que presentó la pandemia. En cuanto al componente afectivo, entonces la ruptura de las relaciones, digámoslo así, significativas que sosteníamos o que sostenemos los antioqueños, que tenemos por cultura, ¿cierto?, una forma muy amena y muy cercana, lo que nos llevó a distanciarnos. Entonces esto generó pues sentimientos de incapacidad, sentimientos de angustia, ¿cierto?, muchas emociones negativas y temor frente a la situación. Y en cuanto a los componentes conductuales, entonces tenemos que las respuestas de muchos fueron, aparte de estar en el encierro, ¿cierto?, pues el llorar, incluso para muchos intentos de suicidio, no querer tener relaciones significativas, no tener relaciones cercanas, y en muchos otros los conflictos familiares, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿cierto?, entendemos que los cambios fueron significativos y que hubo variables que se lograron identificar para en su momento, dado que pues la investigación en el 2021, poder asumir desde el rol de la psicología intervenciones que pudieran generar como el descanso y la forma de afrontar la situación que se nos presentaba y que dejaba la pandemia. Ya mi compañero les va a hablar un poquito más del tipo de investigación, de los resultados que tuvimos y cómo esto impactó a la población que se realizó. Bueno, buenas tardes para todos. Complementando lo que mi compañero Juan David les contaba, para la realización de esta investigación nos basamos en un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, no experimental, transversal, con el cual contamos con la participación de 137 personas en edades de 18 a 59 años, de las cuales obtuvimos información a partir de una encuesta sociodemográfica y la posterior realización de un cuestionario con 50 preguntas, las cuales buscan evidenciar cuál era el cambio de actitudes que se tenía frente al aspecto social, laboral, familiar y académico, esto dado por la pandemia que tenía repercusiones en la sociedad por COVID-19. Primeramente, encontramos que el componente cognitivo tuvo cambios significativos dentro de los enfoques académico, laboral y social, dado que el cambio o la modificación del espacio presencial al espacio virtual tuvo repercusiones en los individuos, repercusiones que, como lo decía Juan ahorita, tuvieron bastante significado dentro del aspecto emocional. Podemos encontrar que muchas personas estaban de acuerdo con la utilización de plataformas como Google o Zoom para poder continuar con su aprendizaje universitario o sea escolar. Sin embargo, otras vieron repercusiones negativas en el plano afectivo y relacional con sus familiares y sus parejas. Ya yéndonos para el componente emocional, encontramos que hubo un incremento de emociones que tienen repercusiones en la depresión, la angustia, la ansiedad y el estrés. Muchas personas nombraban sentirse más cansadas de lo normal. Esto en relación a lo que venía de todo el plano cognitivo y todo este cambio de realidad que se venía dando en los individuos y principalmente pues aquí en la ciudad de Medellín, en los estudiantes de la Universidad Luis Amigo. Dado esto, todo el cambio cognitivo y emocional, se comienzan a gestar nuevas conductas en las personas y vemos que hay una ambivalencia dentro del plano conductual, dado el tiempo de pandemia, porque muchos manifestaban tener un deseo significativo por retomar sus actividades en una realidad cotidiana, como lo podemos llamar ahorita, porque vemos que la realidad ahorita ha cambiado bastante,
volver a tener las mismas relaciones. Sin embargo, otros individuos nombraban que la pandemia les había dado una nueva realidad y que esta realidad tenía repercusiones significativas y beneficiosas dentro de su vida. Inclusive podíamos allí nombrar que se tuvieron nuevas actitudes o se tuvo el incremento de unas actitudes como el uso de alcohol, de antibacterial, y muchas personas desarrollaron un tipo de ansiedad frente al contacto con el otro para no tener repercusiones dentro de su salud física. Como conclusión, vemos que hay una configuración de la realidad social y de la realidad relacional dentro de las relaciones de pareja, familiares y académicas, y que eso es un llamado para los trabajadores, tanto médicos, psicólogos y de la sociología, para poder encaminarse a crear nuevas intervenciones y nuevas estrategias para que puedan tener un significado importante dentro de lo que ahorita llamamos la nueva realidad post-pandemia. También podemos ver que hay una repercusión significativa del plano económico, dado que es uno de los que más afecta en los componentes emocionales y cognitivos de la persona y por ende en las conductas que estos adquieren. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias, Juan David, muchas gracias, Cristian Daniel, por esta participación, por estar aquí presentes el día de hoy y compartirnos sus conocimientos y su proceso investigativo. Continuamos entonces nuevamente con las preguntas. Cualquier persona que esté acá participando activamente en la sala puede realizar la pregunta, cualquier incógnita que tenga presente respecto a la investigación. Si alguien desea intervenir, este es su espacio. Dubis por acá nos dice felicitaciones. Dubis, puedes abrir micrófono si quieres realizar tu intervención. Cualquier comentario, pregunta, lo puedes realizar en este momento. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias pues por darme la oportunidad de felicitarlos. Juan David y Cristian Daniel hacen parte del Semillero de Adicciones y Salud Mental y yo como su profe, aquí estoy como la mamá de los proyectos, muy orgullosa de esa presentación. Creo que fue un trabajo muy juicioso que se hizo justo en una época que era muy compleja en el contexto de la pandemia y fue supremamente relevante este asunto que nos pensamos. Un poco como para darles el contexto, fue en reunión de semillero cuando conversábamos y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ustedes cómo están? No, Juan, por ejemplo, es profesional en el ámbito de la salud, los otros compañeros no, sí, estamos muy bien, pero también afectados, nuestra familia, el encierro, en fin. Entonces empezamos a hablar de este proceso actitudinal y fue cuando dijimos, bueno, ¿y por qué no investigamos cómo está o cómo ocurre este asunto de las actitudes, digamos, en el contexto de esta pandemia que sin duda nos cambió? Y bueno, iniciamos un proceso de investigación, ustedes se dan cuenta, es investigación formativa, pero que nos ha permitido muchas cosas, entre ellas pues poder contar nuestro trabajo en muchos escenarios. También tuvimos la oportunidad de ser parte de un libro, resultado de investigaciones de la red de universidades católicas, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Yo creo que este tipo de trabajos también nos hacen pensar digamos, nuestra profesión en un antes y en un después con relación, por ejemplo, a esto que vivimos en el contexto de la pandemia. Entonces, nada, felicitaciones y muchas gracias a las personas también que están aquí en la sala escuchando a Juan y a Cristian. Vale la pena también mencionar pues, que es un trabajo de equipo, que es un trabajo de muchas personas, pero Juan y Cristian nos están representando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luis por la intervención y por complementarnos esta información.
Continuamos con la ponencia Formación investigativa a través de la apicultura, una experiencia pedagógica en niños de la Institución Educativa La Garita, Norte de Santander, la cual será expuesta por Rubén Darío Carreño Correa, Jesús David Rubio Ortega y Marcelino Urbina Carrillo en la línea de pedagogía. Muy buenas tardes para todos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Por favor, me confirmen, ¿se escucha bien el audio? Lo escuchamos perfecto, Rubén. Bueno. Entonces, muy buenas tardes para todos los presentes. Quien les habla, Rubén Darío Carreño Correa. Bueno, docente en la Francisco Paula Santander y el director del Semillero de Investigación en Apicultura. Pues la idea del día de hoy es compartir la experiencia del proyecto titulado Formación Investigativa a través de la apicultura, una experiencia pedagógica en niños de la Institución Educativa La Garita, Norte de Santander. Pues es una iniciativa de los profesores Jesús David y Marcelino en el instituto o en el colegio de mención. Pues bueno, como lo menciono, la idea es socializar esta experiencia que en últimas, pues digamos que se transforma en una estrategia, en una excusa de enseñanza y de formación investigativa, en este caso de niños. Y pues nuestro tema de interés, nosotros lo denominamos la excusa con la cual estamos trabajando, es la abeja Apis mellifera, la abeja, llamémosla tradicional o común que todos observamos, y la angelita, pues, la Tetragonista angostura. Pues para empezar me gustaría mostrar un video que desarrolló, digamos, los mismos niños dentro de la institución. Bueno, pues en las imágenes podemos observar unas clases teóricas en las cuales pues, uno nos comparte el conocimiento. Y aquí vemos a los niños, pues en medio de su diálogo, en su interacción. El reto en este momento es armar o construir correctamente la cámara de cría. Entonces, en medio de su juego, en medio de su diálogo, discuten, se ponen de acuerdo, toman decisiones, y van aprendiendo, haciendo, y transformamos el aula de clase pues, en un escenario, digamos, diferente, ¿no? En algo diferente a la teoría de siempre. En las imágenes, algunos apicultores que nos han apoyado en, digamos, en este proceso. Buenas noches, mi nombre es Alanto Juan Flores, soy del grado sexto B. Tiene como proyecto de investigación estudiar las abejas del bosque seco tropical. Esta noche, 20 de junio del 2022, en este lugar vamos a instalar el enjambre con las abejas en su cámara de cría. Esta familia de abejas corresponde a la Apis mellifera. Este proyecto de aprendizaje está liderado por el profesor Jesús David Rubio Ortega y el profesor Marcelino Urbina. Vamos a introducir un enjambre que va a ser el primer enjambre para instalar en este sector a una cámara de cría. Bueno, en la imagen pues observamos a uno de los apicultores, Hilder Torres, de la zona de los patios, compartiendo su experiencia, apoyando pues, el proceso. Esta actividad, pues como lo menciona, culmina con la instalación de la colmena, que permitió pues, hacer seguimiento a toda la actividad que vamos a presentar. Retomando la presentación,
Pues el objetivo general, como ya se había indicado, era socializar la experiencia de haber implementado este proyecto de aula basado en apicultura. Como objetivos específicos tenemos distribuir académicamente las principales actividades de manejo técnico y el comportamiento de las especies Apis mellifera y la Tetragonista angustula, realizar el seguimiento al desarrollo y evolución del núcleo de abejas de Apis mellifera y Tetragonista a través de la instalación de una colmena, interactuar con apicultores y con semilleros de investigación, propiciando por intercambiar conocimiento y saberes, y comparar las características físico-químicas de la miel producida por las dos especies de abejas. Bueno, como metodología, el proyecto pues tiene su origen en el proyecto educativo institucional del Colegio La Garita. Es una iniciativa de los profesores Jesús David y Marcelino, docentes de este colegio. Y bueno, pues se ha desarrollado en conjunto